Buenas noches, bienvenidos a El Efecto Pierce. A mí sí me da mucha pena su merced, pero estos jijuemadres, jijuemichicas congresistas sí tienen es huevo, pero de avestruz, ole. ¿Es que nos ven la cara de pendejos o qué? Y es que es como si fuera... Son como unas personas y como que se sientan allá en esos escaños de la Cámara y el Senado y como que automáticamente se transforman en el típico congresista colombiano, que es un señor medio parásito, que trabaja bien poquito, que tiene 4 meses de vacaciones, que le pagan 42 millones de pesos básicos más todo lo de la unidad de trabajo, más los viáticos, más una cantidad de otras platicas que sumadas es una cantidad de dinero, pero no alcanzan a posesionarse y ya se están quejando. Oiga, ¿no les da vergüenza? Ya se hizo un estudio que demuestra que los congresistas que de lejos ganan más plata en América Latina son nuestros HPs, honorables padres de la patria. ¿Cómo será que ganan más proporcionalmente, digamos, calculando con lo que es el salario mínimo de cada país? Ganan más que los congresistas de Alemania, que son los mejores pagados de Europa. Y encima se quejan. Pero lo que es como raro es que cuando están en campaña, entonces todos dicen que no, que eso hay que bajarle esos salarios al Congreso y que trabajen más y que trabajen vagos y se suben allá y juepucha, como por arte de magia, se transforman en lo que ellos criticaban. Oiga, y lanzan unas declaraciones que es que juepuchas, no sabe uno si ponerse a llorar de la tristeza, de la piedra o del descaro. ¿Qué tal este que salió a decir que nunca había aguantado tanta hambre como en el Congreso? En un país donde la gente literalmente se muere de hambre, un muérgano que se gana 42 millones de pesos básicos más todo lo demás, dice que aguanta hambre. Y esta otra que viene, que es que será que le va a meter los dedos a la boca a uno, que es que yo soy contadora y estuve haciendo unos cálculos y es que solo me quedan 8 millones de pesos libres. A ver, mi señora, ¿usted sabe cuánta plata le queda libre a la mayoría de los colombianos? Nada, quedan es en rojo, escasamente alcanzan a pagar las deudas. Y además la señora dice que es que les toca pagar la manutención de los escoltas y que es falso de toda falsedad porque eso lo paga la Unidad Nacional de Protección. Son unos mentirosos, son unos caraduras, y eso sin tener en cuenta que muchos de ellos, no se puede generalizar, pero una gran parte se convierten como el congresista Castañito, pobrecito, sin nadita que comer, sino todo el billete que se habría birlado a punta de comisiones. Y es que para nadie es un secreto que más de uno ahí se sube a robar, y encima de que roban como unos descarados se quejan de que no ganan plata. Hágame el hijo de madre favor. Pero lo que me sigue dejando más aterrado es que empieza este gobierno, que el doctor Petro y que de izquierda, y todos estos que venían haciendo cola con él y se lanzaron por su partido y sus partidos afines, y que eran que los que más decían que había que bajarle la plata al Congreso y que había que quitarles vacaciones. ¿Y ahora qué pasó? ¿Tan pronto se subieron? Ah, no, berraquísimos porque se les hace el reclamo y contestan ante estados arrogantes, que es que me la están montando, que es que no sé qué. No, sola. Qué tristeza, eso a la final como que todos son iguales o como que se sientan ahí y les da la misma enfermedad. Parasitismo político, hijo de madre, porque no hay otra forma de decirle a eso. Qué emberraqueole, qué piedra. El reconocido corrupto alias el Ñoño Elías, quien tenía 2 condenas por delitos cometidos en el escándalo de Odebrecht, una a 6 años y 8 meses por soborno y tráfico de influencias, y la segunda a 8 años y 4 meses por lavado de activos y concierto para delinquir, además de una multa por 13.600 millones de pesos, que no sé si la pagaría, va a quedar libre. El señor pagó solo 5 años de cárcel porque se sometió a la justicia y colaboró con información. El tipo había recibido 1.600 millones de pesos de sobornos por parte de la multinacional brasilera entre el 2012 y 2014. Al man le dieron la libertad por pena cumplida, ya que se le otorgó una rebaja de una 1/6 parte de la condena. Así es que el Ñoño Elías estaría a punto de salir libre, aunque el man tiene por ahí otros procesos y de pronto se le complica la vaina.
Al mismo tiempo le acaban de conceder a Andrés Felipe Arias, conocido por muchos como Uribito, la casa por cárcel. Alias Uribito fue condenado a 17 años por corrupción, por los delitos en el programa de agroingreso seguro. La Corte Suprema además le impuso una multa de 30.800 millones. El señor fue condenado en julio del 2014 y ese mismo año se fugó a los Estados Unidos. Allí trató de conseguir asilo político, pero en el 2016 lo agarraron en Miami y finalmente fue extraditado a Colombia el 12 de julio del 2019. Como muchos de estos delincuentes de cuello blanco, no fue a la cárcel en realidad, sino que estuvo en una guarnición militar donde se le daban permisos de 72 horas y además donde estudiaba y trabajaba para acceder a beneficios. Ahora finalmente se le ha dado la casa por cárcel. A algunos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco, pero al menos estos dos han estado pagando sus condenas. Mientras esto sucede, el país espera investigaciones y también condenas, ojalá ejemplares, en casos como los del entramado del senador Castaño, el escándalo del infame robo a los dineros de la paz y el de los 70.000 millones de centros poblados, entre otros. La corrupción para muchos es de lejos el problema más grave que enfrenta la sociedad colombiana y es la madre de muchos otros males que agobian este país. Si usted hace cuentas, es muy duro y triste saber que si no hubiera corrupción en este país, que si estos bandidos no se robaran toda la plata del erario, ni siquiera tendríamos que pagar impuestos. Casi que cubriríamos las reformas tributarias. Pero bueno, esperemos que alguna vez esta vaina cambie. Vamos a ver si con el nuevo gobierno y todas las promesas que hizo en campaña esto de la corrupción, a ver si amaina un poquito. Aunque pues ya con ese contralor que nombraron, yo no me haría muchas ilusiones. Y pues con gran parte de ese Congreso que quedó, que es en gran parte los mismos con las mismas. Todavía no se sabe quién fue, pero le dieron chumbimba a las camionetas de la avanzada de seguridad de la presidencia que se dirigía hacia el Tarra, norte de Santander. Y fue porque no pararon en un retén ilegal que a estas alturas del partido todavía no se sabe si era de las disidencias de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo o vaya a saber quién carajos. Como si fuera poco, ayer viernes en horas de la mañana entre el municipio de Zulia y la Y de Astilleros en Catatumbo se presentó un atentado con explosivos contra la patrulla del ejército. Se sabe de al menos 2 soldados heridos. No obstante, muy valiente o no sé si muy imprudente, el presidente llegó al municipio del Tarra, allá en ese Catatumbo donde por más efectivos que hayan llevado las Fuerzas Armadas, los que han mandado siempre son los grupos ilegales. Pues allá dijo el señor Petro que todos estos grupos ilegales le han manifestado al gobierno querer iniciar negociaciones de paz. Bueno, pues todo sea por la paz, pero habrá que ver cómo se negocia con una BACRIM. Jurídicamente eso ¿cómo quedaría? Puede ser que se encuentre una salida a semejante rollo, moviendo todos los millones de dólares que mueve el narcotráfico y a los que dudo mucho que quieran algunos renunciar. Veremos cómo evoluciona eso. Pero bueno, cosas más improbables se han visto. Calculen ustedes que Petro se reunió con María Fernanda Cabal y el señor Laforí. Esa sí es de no te lo puedo creer. Así fuera porque el principal motivo de la reunión haya sido la seguridad de los hijos de la senadora que habrían abandonado el país por amenazas presuntamente de las dirigencias de las FARC. Ojalá eso también llegue a buen término. De otro lado, el Ministerio de Defensa dijo que no habría bombardeos a campamentos ilegales donde hayan niños reclutados. Cosa que suena muy bien y va totalmente en línea con lo que Petro criticó del gobierno pasado. Y está muy bien en términos de derechos humanos. Habrá que ver cuáles van a ser las estrategias para combatir a estas bandas criminales que una de las horribles cosas que más hacen es reclutar menores. Todo esto mientras se completan ya 16 generales dados de baja del ejército en lo que va del gobierno Petro. Dicen los analistas que la mayoría por investigaciones relacionadas con falsos positivos y corrupción, pero que también habrían casos relacionados con la antigüedad. Todo esto mientras que el nuevo comandante del ejército, el mayor general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, no dijo precisamente ajúa, sino que utilizó por primera vez la expresión seguridad humana, 2 palabras que le deben estar causando úlcera y hasta hemorroides a más de uno por ahí. Veremos en qué para todo esto.
¿Quién quita? ¿Por qué no? ¿Qué tal que termine bien? ¿Qué hace que estaba el expresidente Duque viendo a ver cómo justificaba la promesa falsa que hizo de reconstruir Providencia en 100 días? Y de manera arrogante, saliendo a decir que es que él no había dicho eso, sino que había dicho otra cosa, como todo en su gestión, que no sabe uno si es que era mentira o negligencia. ¿Qué hace que después de eso, a pocos días de entregar el poder, se gastaran millones y millones y millones y millones de pesos en un cubrimiento periodístico, en el que según el cual se entregaba una maravilla, una Providencia mejor que antes del huracán? Se atrevió a decir de manera arrogante la funcionaria que tenía el derecho, que mejor dicho, lo mejor que le había podido pasar a Providencia era el huracán con la reconstrucción de Duque. ¿Y cuántos medios de comunicación allá haciéndole eco y haciéndole fiestas? Pues muy bien, entregó el señor el poder en medio de una cantidad de escándalos de contratos que quería dejar amarrados y cosas que todavía no se terminan de desenmarañar. Y adivinen qué, ahora que ya pueden hablar los habitantes de Providencia, ya empezaron a denunciar una cantidad de porquerías según las cuales habrían habido una cantidad de sobrecostos, malos manejos, fallas estructurales y de planeación, incluso casos de posventas. Petro, que le está metiendo lupa al caso, dice que hay casas que costaron 600 millones de pesos y que habrían podido costar 3 veces menos y así el presupuesto no hubiera sido de 1.2 billones de pesos. Vamos a ver qué analiza el estudio, porque la que está metiéndole también diente es la Procuraduría, pero hay que tener en cuenta que es la Procuraduría de la doctora Cabello Blanco. Entonces, no sé, en la medida en que vayamos destapando huecos, de aquí va a salir una cantidad de porquería, me parece a mí, que hay que estar preparados. Porque parece que en este país no es sino que haya una tragedia, una desgracia, una pandemia, un huracán, para que en lo primero que piensen ciertos personajes de la dirigencia de este país es en ver cuánto se van a robar. Y a esto súmele que acaban de descubrir que a 37 miembros de la escolta del señor Iván Duque les dejaron de premio comisiones de estudios en el exterior que pagaremos nosotros con nuestros impuestos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya aquí pensando uno, ¿no? Pensamientos, que es que sí, lo que no se alcanzan a agarrar lo dejan empeñado, ¿no? ¡Qué porquerías! No termina la novela de los muertos embolsados encontrados el pasado 18 de agosto en el norte de Bogotá en una lujosa camioneta blindada y con la noticia de otros 3 cuerpos hallados en bolsas plásticas en el barrio El Amparo en la localidad de Kennedy. Causa terror pensar que estos crímenes ya no sean extraños. En lo que va corrido del año, son 20 los cuerpos hallados en Bogotá, muchos de ellos metidos en bolsas de basura. Y hace pocos días, en el barrio Alto Bonito, en la zona rural de Buga, encontraron el cuerpo desmembrado de un joven de 19 años identificado como Andrés Soto. En ese mismo barrio, en abril, habían encontrado el cuerpo de una mujer también desmembrada envuelta en bolsas plásticas. En los últimos meses se han presentado casos similares en la ciudad de Cali. Un horror que le recuerda a uno todos esos crímenes atroces cometidos por carteles de la droga en México. La triste ironía es que el caso de la Toyota se había convertido en una novela mediática, tal vez porque los cuerpos fueron encontrados en un auto de lujo y en el norte de Bogotá. Para el día de hoy, ya las investigaciones indican que esta ejecución habría sido dirigida por ajustes de cuentas contra el ex policía Juan Carlos Useche, quien se movía en el mundo del delito y tenía antecedentes por narcotráfico y lavado de activos y concierto para delinquir.
El otro de los muertos identificado en este caso era el ciudadano venezolano José Peroso Zavala, al parecer escolta de Useche, condenado por porte ilegal de armas y que debería haber estado en casa por cárcel la noche que lo mataron. Así es la vida. Los otros dos cuerpos, ahora se saben, eran los del otro escolta de Useche y el de Lady Betancourt, supuestamente su pareja. Ahora las autoridades tienen 3 cuerpos nuevos embolsados para identificar. Los cadáveres fueron hallados en esta madrugada en una carreta de reciclaje. Por el momento, la única hipótesis que manejan las autoridades es la de otra ejecución también por ajustes de cuentas entre bandas de narcotráfico. En este caso, como en el anterior, las autoridades están ofreciendo 20 millones de recompensa a quien aporte información que ayude a establecer los hechos. Otra triste historia de horror en la ciudad. A ver si algún día se acaban estas historias tenebrosas en nuestro sufrido país que irónicamente acaba de ser declarado por la revista Forbes como el tercer país más lindo del mundo. Tratar de ser un periodista independiente es complicado en este país. O sea, uno, porque es fácil que lo echen a uno de su trabajo, o que le monten la perseguidora, o que lo amenacen, o muchas cosas. Entonces yo recuerdo cuando hacía, por ejemplo, informes sobre los abusos y los crímenes de las FARC, cuando todavía no se había hecho el proceso de paz, y denunciaba las minas antipersona y todo ese tipo de cosas, y entonces es que era un periodista arrodillado del gobierno, facho, etcétera, y otras cosas que me decían por allá del lado de la extrema izquierda, particularmente de las FARC. O entonces, ya cuando usted hablaba de la parapolítica, que había tanto parapolítico, que hay tanto parapolítico, entonces usted era el periodista, amigo de la guerrilla, narcocastro, lo que usted quiera, lo que se quieran inventar, y así pueden jugar con el nombre de uno. Durante todo el gobierno pasado, pues yo ya no ejerzo el periodismo, sino pues tengo mis redes sociales y estas cosas, pues y nunca negué que me pareció un gobierno terrible en muchas cosas, y acá hicimos eco de muchas denuncias. Entonces, obvio, a los que son adoradores de nuestro mejor presidente de la historia, el presidente Duque y el presidente Uribe, otra vez, no, que es que Pirri es el presidente narcochavista, bueno, lo que usted se quiera inventar. Hasta, pues, me acuerdo que cuando dijeron que era que a mí me daban mermelada de Santos. Yo no sé a qué sabrá esa mierda, hacer una mermelada de Santos, no sé a qué sabrá, porque si ustedes recuerdan bien, yo fui el que le dije a Santos, cuando negó el paro campesino y dijo que ese paro campesino no existía, y fuimos el único medio que logró pasar las barricadas del paro campesino, allá en Tunja, cuando llegó a decir que el paro campesino no existía, ahí le dijimos que tal vez la expresión más estúpida, creo que fue la palabra que usé, que había dicho Santos en su gobierno, era decir, este tal paro campesino no existe. Entonces ahí le caía bien, o no decía nada los uribistas, o los periodistas uribistas, o ese tipo de cosas, ¿sí? ¿No? Entonces ya. Ahora, como ganó Petro, entonces ahora de aquí en adelante, si uno no hace eco de cualquier cosa que digan de Petro, entonces ya, entonces ahora es que uno es el abogado, ahora uno va a ser el periodista del establecimiento, seguramente. Queridos amigos, aquí créanme que pues primero pues yo no estoy ejerciendo el periodismo, no tengo mucho para hacer investigación, pero con las pocas herramientas que tenemos para hacer aquí de vez en cuando denuncias, pues estaremos denunciando todo lo que no esté bien. Así como ya en campaña saltamos cuando el señor Petro se fue a visitar a los políticos corruptos a la cárcel, y así como cuando saltamos a gritar cuando don Petro empezó a hacer estas alianzas que parecía que nunca iba a hacer, como hagan de cuenta con el doctor Gaviria, que harto nos burlamos ahí de eso, y otros políticos politiqueros tradicionales, la misma presencia del señor Roy Barreras, ahí no dijimos que eso era mucho gonorroy, ¿no? Bueno, entonces ahora, como no he dicho nada de que Lizcano fue el político que era presidente del Congreso, del que siempre sospechamos mis compañeros de trabajo y yo, había tenido que ver con el cierre de nuestro programa, pero que finalmente no se pudo comprobar, porque inclusive el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y dijeron que no, pues que no habían pruebas suficientes, y pues en realidad las pruebas que yo tenía era que Lizcano me llamara a mí mientras nosotros le estábamos haciendo a él una investigación.
llamadas que nunca le respondí, a las que le mandé decir: señor Lizcano, si usted quiere hablar conmigo, yo le mando una periodista y con mucho gusto dimos su versión. Pero como periodista yo no me siento a hablar con personas que estoy investigando. Ahora, ¡oh, surprise! El mismo doctor Lizcano es ahora parte del gobierno del doctor Petro, ¿no? Yo no diría como que ese tipo de políticos tradicionalistas que fueron investigados por paramilitarismo y otras cosas, diría uno como que tal vez esa no sería la línea de políticos que uno esperaría en este gobierno, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahí sí, lo digo aquí porque sí, también nos extraña, como nos extrañan todas las alianzas políticas que ha tenido que hacer el señor Petro y que vamos a ver cuánto le toca sacrificar de sus promesas de campaña para cumplirles a toda la bancada del doctor Gaviria, a la U, a todos esos grupos políticos que son los mismos, que se han venido eternizando ahí y que casi que no cambian, independiente de si está Duque, si está Petro o si está el otro. Vamos a ver qué más le va a tocar sacrificar. Pero pues sí nos extraña que esté ahí el señor Lizcano, pero creo que hay cosas y habrá cosas de verdad más serias que estar uno, a las cuales hacerle seguimiento y de pronto denunciar, pues porque es que, a ver, ¿yo qué hago? Si ese caso se cerró, yo me quedé ahí con la sospecha, pero no tengo nada más que la sospecha. Y pues sí, queda uno así, pero igual me extraña que ahí esté Gaviria, y igual me extraña que esté toda la U, y igual me extraña que esté toda esa larga fila de politiqueros tradicionales que uno no esperaría ver ahí, pero que, como ya había dicho en publicaciones pasadas, esa vaina es como la física, ¿no? Como la energía. Esos políticos no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman, porque es que la política es dinámica. Y esto va a estar bien interesante. No, ya se puso interesante. No miren la reforma tributaria. Eso ya prometía que la comida chatarra y las bebidas azucaradas, y ya está el ministro de Hacienda reculando, porque es que ya hay gente con mucho poder político y muchos intereses aquí con los que no van a poder chocar. Les va a tocar negociar. Pues nada, pues me imagino que la vida seguirá igual. Cuando hable, denuncias o diga cosas de los de Petro, los de las barras bravas de Petro y la gente a sueldo de las bodegas, entonces van a decir que es que uno es del uribismo, porque me lo han dicho, o sea, es increíble, ¿no? Y cuando uno denuncie cosas contra la oposición, que en este caso va a ser pues el uribismo de por sí, otra vez entonces me van a decir que soy el periodista petrista, o me volverán a decir que soy el periodista guerrillero, o el periodista paraco, o el periodista lo que sea. Pero pues uno trata de solo ser un periodista, y más cuando uno no trabaja, como yo ahora, en un medio gigantesco, ni recibe ayudas, ni salarios, ni ningún tipo de estipendio por parte de ningún político. Así que eso es todo.